Buenas tardes a todos nuestros asistentes y a nuestros conferencistas de la Cátedra CAEL 2022, Reforma del Estado en Colombia hacia una agenda de consensos. El Centro de Investigaciones de Altos Estudios Legislativos CAEL y la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, les da la bienvenida a nuestra cuarta sesión. Desde el CAEL, nuestro eje de estructuración Derecho a la Democracia, nos compromete a analizar los aspectos más relevantes del desarrollo constitucional colombiano, así como las propuestas de reforma requeridos para las nuevas problemáticas que va presentando el país. Queremos agradecer a la Universidad de Santo Tomás por formar parte de este gran equipo de trabajo y fortalecer cada uno de los lineamientos de la cátedra, generando un impacto positivo y valioso en el actuar y decidir de los miembros del Congreso de la República y la sociedad civil. Queremos recordarle a nuestros asistentes registrar sus nombres completos en el link de YouTube e igualmente es muy importante asistir a la totalidad de la charla para el conteo de las asistencias. Nos acompaña el día de hoy el doctor Gregorio El Hash Pacheco, secretario general del Senado de la República, el senador Luis Fernando Velasco Chávez, del Partido Liberal, que va a ser uno de nuestros conferencistas, el decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, Alberto Castillo Castañeda, y nuestro conferencista, Yelo Rafael Espinel Torres. Queremos invitar a todos nuestros asistentes para que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter, @Senado CAEL, y en Facebook, Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. A continuación, las palabras de bienvenida del secretario general y director de CAEL, el doctor Gregorio El Hash Pacheco. El doctor Gregorio El Hash estudió Derecho en la Universidad del Cauca, con especialización en gestión de entidades territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional Parlamentario y Derecho Urbano en la Universidad Externa de Colombia, donde también terminó estudios de maestría en Gobierno Municipal. Actualmente cursa doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente y catedrático en diferentes universidades y en su labor pública fue secretario de la Comisión de Seguimiento del Senado de la República. Se ha desempeñado como secretario general del Senado desde 2012 y ha sido un impulsor de las políticas de transparencia en la institución, así como en su gestión se resalta la puesta en marcha de nuestro Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAE. Doctor Gregorio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Agradecemos las palabras del doctor Gregorio El Hash Pacheco. A continuación, nos dará nuestras palabras como primer invitado a nuestra cátedra CAEL, el honorable senador Luis Fernando Velasco Chávez. Senador, muy bienvenido a la cátedra CAEL, un gusto tenerlo. Ya fue presentado por el doctor Gregorio y muchas gracias por asistir a nuestra cátedra. Mil gracias y mil gracias a Gregorio Goyo, como cariñosamente lo llamamos, mi compañero de universidad en el claustro de Santo Domingo de la Universidad del Cauca, allá en Popayán. Saludo al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, a los señores conferenciantes que me honran al poderlos acompañar. Y comencemos con el tema de la reforma política. Yo voy a tratar de recordar un poco mis épocas de profesor universitario para tratar de ser lo más didáctico posible. Yo no voy a devolverme al análisis de lo que ha sido el derecho constitucional desde sus orígenes. Es más, desde la Constitución en las ciudades-estados, la Constitución de Juan Sin Tierra en la Inglaterra del siglo XIII. Me voy a venir un poco más acá adelante, a la Constitución que surge de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que en el fondo es un mecanismo de control del poder. El poder profundamente concentrado en unos hombres que decían tener el poder por voluntad divina. Básicamente los reyes defendían intereses de una aristocracia alejada con unos sectores que emergían en la sociedad, los colonos en Estados Unidos, las nuevas clases burguesas en Francia, que buscaban sus espacios y que no creían que solo los intereses de esa aristocracia pequeña podía estar representada en las decisiones del Estado, sino que tenía que estar representada toda esa sociedad. ¿En qué termina esta confrontación, esta unidad de contrarios, llamaría el viejo Karl Marx? Pues termina en una lucha que ganan los demócratas, los que estaban buscando la división de poder, y se inventan una cosa muy sencilla, tanto los padres fundadores como los que lideraron la Revolución Francesa, una división de poderes para que los poderes se controlen entre ellos. Venían de una concentración de poderes en el rey y su corte definían las cosas del país. Eran los jueces, pero también eran el ejecutivo, y también en sus asambleas muy cooptadas por ellos mismos tomaban las decisiones, y pasaron a un mecanismo en donde existe un poder legislativo, un ejecutivo, un judicial, y eso se pacta en algo que se llama constitución, que es un consenso, es un pacto de la sociedad. Generalmente estas constituciones nacen de unas luchas no pocas veces violentas, guerras civiles. Algunas veces se logran consensos, si no con todos los sectores de la sociedad, con buena parte de los sectores de la sociedad, como pudo intentarse en el 91 en Colombia, pero la mayoría de las veces es la constitución, el consenso entre los triunfadores que de alguna manera imponen a quienes han sido vencidos. Pero de todas maneras, esos consensos generan unas reglas de juego para acceder al poder. Porque si no hay esas reglas de juego para acceder al poder, evidentemente el mecanismo de acceso al poder va a seguir siendo el mecanismo violento. Estas reglas de juego para acceder al poder definen de alguna manera cómo se ejerce el poder. ¿Por qué? ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se llega a esos espacios de poder? ¿Cuáles son los requisitos para tenerlo? ¿Qué tanta descentralización o no, qué tanta desconcentración o no va a tener ese ejercicio del poder? Analicemos la situación colombiana en los últimos años, un esfuerzo por hacer una constitución descentralizadora, que fue la del 91, un esfuerzo por tratar de incluir sectores que estaban en la lucha armada, de alguna manera las guerrillas de ELN,
algunos sectores del ELN que se convirtieron en corriente de renovación socialista, autodefensas convertidas en guerrilla como la de el Quintín Lame, que era una autodefensa indígena, se defendían de la FARC, se defendían de sectores del establecimiento que los perseguían, incluso de la misma institucionalidad. Lograron impactar esa constituyente para hacer ese acuerdo, un acuerdo que tuvo varios elementos de descentralización por un lado, de nuevos derechos ciudadanos, derechos que yo llamaría fundamentales de tercera generación, y así el país comenzó a desarrollarse. Desafortunadamente, el poder quiere concentrar poder, y a cambio de caminar hacia un proceso descentralizador, hacia un proceso en donde equilibre poderes para que haya un buen control entre los poderes, fuimos perdiendo esa descentralización y nos volvimos a concentrar. Y tal vez el poder que más perdió en los últimos 19 años, desde la Constitución de 1991, perdón, en los últimos 29 años, fue el poder legislativo. El desequilibrio del poder fue muy grande y por eso fácilmente el poder ejecutivo termina cooptando al legislativo. En algunos casos, casi que el legislativo se convierte en algunos temas en un notario que simplemente le dice sí a lo que el Ejecutivo ha preparado. Los mejores ejemplos de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo, que no tiene el debate que debiese tener, las reformas tributarias y el presupuesto general de la nación, preparado por unos tecnócratas sin responsabilidad política. Ellos no tendrán que responderle a los ciudadanos por lo que han hecho, que entregan al Congreso y el Congreso básicamente termina diciendo sí o no, siempre dice sí. Obviamente el Ejecutivo influye mucho en el Congreso. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que se ha perdido control político. Y al perderse control político, casi que se convierte nuestra sociedad en un partido único, y es el partido de quien gobierna. Y ese partido de quien gobierna, que lo lidera el presidente y su, no quisiera llamar corte, pero muchas veces se parece a una corte, termina bajándole espacio de debate, de reflexión al Congreso, que debería ser el espacio en donde se den los grandes debates de la nación, en donde se piense en el futuro de la nación, en donde se enfrenten las dificultades que puede tener la sociedad y se presenten las soluciones, porque hay una gran diferencia. Mientras que en el Ejecutivo se expresa básicamente quienes ganaron la presidencia, en el Congreso está expresado absolutamente todo el país, quienes ganaron y quienes no ganaron. Entonces termina un Congreso cooptado por un Ejecutivo con unos sectores no tan grandes, sí influyentes, pero no tan grandes, muy reputados, que hacen el control político, la oposición, los sectores independientes. Pero eso lleva a quienes detrás del poder son el poder real, terminen logrando sus objetivos para crear un modelo económico que los beneficie. Y ustedes dirán, ¿quién está atrás de ese poder? Pues el poder económico. En nuestro país, evidentemente, quienes especulan más que los que trabajan, quienes especulan con el dinero, quienes especulan con la tierra, quienes especulan con el acceso a las licencias y el acceso a los temas que el gobierno tiene que definir, licencias mineras, concesiones, las grandes obras públicas del país, pues terminan teniendo un gran poder que lo usan para mantener su poder, financian campañas y terminan retroalimentando ese poder. Por ello, cada vez es más evidente que el poder, aunque formalmente lo tiene la presidencia, realmente lo tienen otros que están atrás de la presidencia, y por ello el presidente puede nombrar no a un equipo de gobierno que represente una expresión política, sino a sus compañeros de silla en la primaria, en el bachillerato y en las universidades. Suena curioso que en un país de regiones se concentren los principales cargos de responsabilidad pública
en una sola universidad de Colombia. Eso no lo acepta el país y cada vez lo rechaza más. Para enfrentar ese poder real que se expresa no solo en el poder institucional del gobierno, sino en el poder de los medios de comunicación, porque ellos son los financiadores de la pauta de los medios de comunicación, debería fortalecerse unos partidos, no una persona, no una figura de un caudillo, porque un caudillo no transforma la sociedad. La sociedad la transforman equipos de personas que piensen parecido, que hagan propuestas y que frente a las propuestas sean capaces de obtener el poder para convertir sus propuestas en políticas de gobierno y más adelante políticas de Estado. Para ello necesitamos que se haga bien la política y que quienes lleguen a los espacios de decisión, en este caso, decisión legislativa, como es el Congreso, lleguen por lo que piensen, no por lo que den. Cuando las personas llegan por lo que dan, quedan hipotecadas a quien les hayan ayudado a conseguir lo que están dando. Por un lado, los gobiernos que con el mismo presupuesto que son los impuestos de la gente, empoderan a unos dirigentes para que vayan a su tierra y con algunos espacios de poder presupuestal ganen el favor de los ciudadanos. Cambien adhesiones políticas por algunas pequeñas obras, no todas las veces transparentes, algunas veces amarradas a la contratación, lo que genera una distorsión muy grave de la democracia, porque con esa corrupción terminan completando la plata que les falta para comprar los votos que necesitan para ir al Congreso y de esa manera replicar este modelo que a mí particularmente no me gusta. Por ello nosotros hemos dicho, hombre, rompamos esa relación personal que existe y clientelar que existe entre el elector y el elegido. No me gusta la corrupción, pero señor senador, no tiene la posibilidad de conseguirme un espacio en el gobierno. No me gusta la corrupción, pero señor senador, no habrá posibilidad que usted me consiga un contratico de obra pública, una interventoría, alguna concesión minera, algún mecanismo que es de toda la sociedad, pero que yo lo pueda usufructuar. Eso es lo que tenemos que romper. ¿Cómo creemos que se puede romper inicialmente? Y de alguna manera, ese es el sustento de una reforma política que presentamos con el Partido Liberal y que varios sectores respaldaron y que hoy, desafortunadamente, como bien lo sabe mi buen amigo el secretario general del Senado, está muerta por tiempos. No fue agendada y al no ser agendada, aunque se vote afirmativamente el martes en la plenaria del Senado, no tendrá tiempo para ser evacuada antes del 16 de diciembre. Hagan las cuentas. Volviendo a la reflexión, nosotros queremos que la gente cada 8 años, o sea, en un lapso, 4 años un mecanismo, 4 años otro mecanismo, tenga que escoger no su senador, sino la lista del partido que... Si logramos romper esa relación personal y la gente elige una lista que le presenten y que ha ordenado el partido verá cómo lo ordena. Yo como liberal soy de los que creo que el Estado no puede decirle a los ciudadanos, no puede meterse ni en la cama, ni en la fe, ni en los partidos. Y por ello yo dejo que los partidos se organicen y que los estatutos de los partidos sean ley para la parte. Yo obviamente no militaría en un partido que no sea democrático y doy mi pelea para que mi partido sea democrático y para que las definiciones de política se tomen de una manera democrática. Pues bien, que 4 años se vote por una lista cerrada. La gente votará por el partido y elegirá en el Congreso, elegirá en las asambleas y en los consejos un partido. Y a los 4 años se vuelvan a abrir las listas. Ustedes preguntarán por qué. ¿No es contradictorio? No, señores. No queremos que las mafias que pueden tomarse las campañas individuales luego piensen que es más fácil tomarse un partido y elijan por partidos. Y de esa manera generamos que no se rompe el ciclo de surgimiento de nuevos líderes. Si esta vez elegimos una lista cerrada y en 4 años se abre la lista, permitiremos que esa gente que ha hecho un buen trabajo parlamentario, un buen trabajo en la Asamblea, un buen trabajo en el Consejo, continúe su carrera política y defienda intereses ciudadanos.
Esa lista cerrada es muy importante para que, insisto, el ciudadano escoja políticos con recursos públicos, únicamente públicos, y los otros espacios de decisión que sea financiada con recursos públicos en el caso ejecutivo y en el caso legislativo y administrativo, corporaciones como la Asamblea y el Consejo, que sea preponderantemente pública, pero que se puedan conseguir algunos recursos privados, dada la dificultad de conseguir todos los recursos públicos. Tercer elemento, solicitado por la oposición. Este es un pacto, esto es un consenso. Y si nosotros vamos a definir cómo se accede al poder, pues tenemos que escuchar a quienes hoy están en la oposición, porque quienes hoy están en la oposición, mañana muy seguramente estarán en el gobierno. Y quienes están hoy en el gobierno, mañana deberán estar en la oposición. Pues bien, ellos nos han dicho que necesitan que quien vigile la pureza del debate electoral tenga un origen técnico y no político. Hoy quien toma esas decisiones mayoritariamente es un consejo electoral que es la representación proporcional de los números de congresistas de cada partido en un órgano de definición electoral. Son personas de altísimas calidades, pero independientemente de sus calidades y de su bonomia personal, hay que entender que cuando uno representa a un partido, defiende los intereses de un partido. Y en un tribunal en donde se toman decisiones, más que defender intereses de partidos, se tienen que defender intereses de la sociedad en su conjunto y de las reglas de juego que han sido pactadas previamente, parte de lo que haríamos en la reforma política. Pues bien, eso también lo proponíamos. Un tribunal del rango de tribunal departamental que haga parte de la rama de la jurisdicción contenciosa administrativa, que sea la primera instancia y la segunda instancia la sala quinta del Consejo de Estado. De esa manera haríamos toda una carrera de tipo jurisdiccional, técnica, de personas comprometidas con su rama y no con los partidos, unos temas y unas decisiones más técnicas que políticas que respondan a lo que nosotros hemos pactado en la Constitución y en las leyes que desarrollen los mecanismos para acceder al poder. Esos tres elementos tal vez son los centrales en los que llegamos a algún tipo de acuerdo en la Comisión Primera del Senado, en donde está representado buena parte del liderazgo político de los distintos sectores en los cuales se complementa el Congreso de la República y evidentemente se construye la realidad política de Colombia. Tenía otros elementos adicionales, como buscar equidad de género, como buscar un mensaje político que creo que la sociedad lo está esperando en épocas de pandemia más que nunca, y es un mensaje de austeridad. Ahí iba un elemento que decía que se congelarían los altos salarios, los salarios de los altos funcionarios del Estado, o sea, los altos salarios del Estado por 4 años. Me parece que es un mensaje que la sociedad está esperando, pero los elementos centrales de la reforma política evidentemente era la lista cerrada, la financiación preponderantemente pública para las corporaciones y únicamente pública para los órganos de elección uninominal y el espacio, la institución de control político de carácter técnico, de carácter jurisdiccional, que no represente partidos sino a toda la sociedad. No pudo ser esta vez, pero yo sí creo que este país necesita esa reforma. Necesita que se intente construir ese consenso para definir reglas de juego. Hay temas en la sociedad que son litigiosos. Modelo económico es parte del debate. Modelo de justicia puede construirse un consenso, pero hay un tema en que obligatoriamente tiene que llegarse por consenso y es los mecanismos de acceso al poder. Nosotros insistiremos en la construcción de este consenso. No puede ser una imposición de mayorías sobre minorías porque son reglas de juego para acceder al poder y para vigilar la transparencia de esas reglas de juego. Y por ello vamos a insistir en la construcción de este consenso hacia adelante. En este cuatrenio, quiero decirlo con honestidad, la realidad política dice que no se pudo, el gobierno no tiene el interés, pero yo sí creo que este país, la sociedad, Latinoamérica y el mundo va a cambiar después de la pandemia y yo espero que tengamos la suficiente madurez en el 21 para ir construyendo ese consenso que se pueda desarrollar en el 2022.
Me han dado 30 minutos, los he cumplido. Mil gracias por la invitación. Senador Velasco, muchísimo. Y pues su conocimiento sobre el tema de reforma política es bien importante para todos nosotros y para nuestros asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes mil gracias. A continuación nos acompaña nuestro conferencista invitado, Yeglor Rafael Espinel. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, profesor del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás y líder del Semillero de Investigación, Desarrollo, Políticas Públicas y Anticorrupción. El profesor Yeglor también ha tenido además participación como asesor acá en el Congreso de la República y ha sido también líder político juvenil. Doctor Yeglor, bienvenido. Julián, muy buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Gregorio Eljas Pacheco, secretario general del Senado y director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, a las congresistas que nos acompañan y en especial al senador Luis Fernando Velasco, que nos antecedió en el uso de la palabra, al señor decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Santo Tomás y en particular, muy especialmente a mi colega y amigo Julián Escobar. Y bueno, en términos generales, un saludo muy fraterno a los funcionarios y demás participantes de la cátedra CAEL de este año. Y pues nada, agradecerles mucho por la invitación, por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones y unas ideas en torno a un tema que, como lo planteaba el senador Luis Fernando Velasco, es de primer orden en un contexto como el que vive Colombia hoy día, en el que la legitimidad y la representatividad del sistema político está en permanente discusión, en permanente cuestionamiento. A continuación, si me lo permite, entonces abordar el tema de la reforma política electoral en Colombia a partir de la revisión general de las tres principales iniciativas legislativas que se tramitan en la actual legislatura y que buscan de una u otra forma reformar el sistema electoral y de partidos. Es un abordaje que haré en el marco de una gran pregunta general, tres criterios orientadores de análisis y tres propuestas. Entonces, me lo permiten compartir aquí rápidamente pantalla, una presentación que acompaña mi intervención. Entonces, como lo venía señalando hace un instante, la intención es entonces abordar este tema en concreto a partir de una breve revisión general de las tres principales iniciativas legislativas que se tramitan hoy en el Congreso en materia de sistema electoral y de partidos. Pero es importante que este análisis lo podamos abordar a partir de una gran pregunta general, tres criterios orientadores de análisis y tres propuestas. Frente a la pregunta, y creo que es la pregunta que desde la academia y los sectores políticos y del Estado se deberían estar haciendo en materia electoral y de partidos. ¿Es transparente y democrático el sistema electoral colombiano? Bueno, hoy contamos con un marco general normativo de lo político y electoral que se caracteriza por ser disperso, en algunos casos desactualizado y cuestionado en lo concreto en su eficacia y su eficiencia frente a la garantía de transparencia, de derechos políticos plenos, no de lo que viene. Este marco normativo, como lo he planteado, que se presenta por un lado y en algunos casos desactualizado y por otros disperso, reúne una gran gama y muy amplia de actos jurídicos y reglamentarios, dentro de los que se destacan 6 grandes normas a tener en cuenta. La primera, el decreto 2241 del año 1986, que es el Código Electoral, y su decreto ley 2241, que es previo a la Constitución del 91 y corresponde obviamente a muchos preceptos hoy caducos en el marco del régimen político actual. La ley 130 del año 1994, que se conoce como el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, la ley 163 del 94, donde hace algunas disposiciones en materia electoral, y las dos más recientes, la del año 2011, la ley 1475, conocido como el Estatuto de los Partidos, que define la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, y la más reciente del año 2018, el Estatuto de Oposición, la ley 1909 del año 2018. Entonces, como veremos, este es un punto inicial de análisis normativo
de una gran gama que aquí no la voy a alcanzar a abordar, pero que en términos representativos resumen esas dos características de ese marco normativo que, repito, en algunos casos ya es bastante desactualizado y en otros casos disperso, que dificulta en buena forma el ejercicio de la política en Colombia y que nos lleva a reflexionar frente a esa primera gran pregunta, si es transparente y democrático el sistema electoral colombiano. Partiendo pues de esta primera pregunta, entremos en materia, que es la propuesta que quiero hacerles la tarde del día de hoy, y es reflexionar a partir de tres criterios lo que existe y lo que podemos pensar de lo que se viene. El primer, digamos, criterio es la garantía de transparencia. Toda reforma política o electoral, o en términos generales, el sistema electoral y de partidos políticos en un país debe estar apegado a la aplicación de principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Fíjense que este se convierte entonces como un derrotero principal para poder orientar cualquier reforma o para caracterizar el sistema electoral en un país que posee o aspire a ser realmente democrático. En el marco de esa garantía de transparencia, entonces, las reglas deben ser claras y en términos concretos debe tener mecanismos de prevención, no solamente de sanción, sino de prevención de la corrupción electoral. Situación de corrupción electoral que en la actualidad Colombia pues refleja una realidad bastante compleja que nos lleva a analizar con todo juicio y rigor la importancia de este primer principio, del principio de la transparencia. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Paz y Reconciliación, la organización Viva la Ciudadanía, Transparencia Colombia y particularmente la misión de observatorio electoral, coinciden en que el escenario de prevención y de sanción de la corrupción electoral en Colombia pues presenta unas condiciones bastante alarmantes que reclaman un sistema electoral y de partidos con reglas claras y mecanismos de prevención. Por ejemplo, la MOE, la Misión de Observación Electoral, y estas organizaciones que planteaba hace un instante, ya tienen esto muy bien cartografiado. Se habla incluso de una matriz de riesgos electorales que para el año 2019 ya señalaba 6 grandes factores de riesgos electorales en los cuales pues este marco normativo, este sistema electoral y de partidos pues difícilmente puede resolver o atender de manera eficaz y eficiente. El primero, digamos el primer factor, es el fraude electoral, todo lo que tiene que ver con atipicidades estadísticas en materia de inscripción de cédulas, todos los fenómenos de transhumancia, participación política en relación a la corrupción o el constreñimiento del electorado, los mecanismos de definición e identificación de votos nulos y tarjetones no marcados, que sigue siendo el factor más polémico en los procesos de preconteo y de escrutinio, la suplantación del elector, la alteración de resultados electorales, la participación en últimas, política de los funcionarios públicos. Entonces, fíjense cómo de esta gran matriz de riesgos electorales que la MOE define en el año 2019, el fraude electoral aparece como el primero de los factores. Hay otros factores complementarios como los derivados de la violencia en Colombia, las tensiones creadas luego del escenario de la firma del Acuerdo de la Paz en Habana, propias del posconflicto, todo el factor que mencionaba el senador Luis Fernando Velasco en relación con la financiación de las campañas políticas en las que se siguen evidenciando barreras de acceso a financiación, la cultura del no reporte, la falta de organización interpartidista, la falta de control por parte de las autoridades y el riesgo, y esto pues con ocasión de los casos de corrupción más recientes como los de Odebrecht, riesgo de infiltración ilegal de dineros a las campañas. Y bueno, y todo un conjunto de problemáticas alrededor de la financiación de campañas. Y ni qué decir frente al factor de las comunicaciones, la publicidad, las TICs y el acceso a la publicidad de la información en relación con el debate público que genera el escenario electoral y político. Y finalmente, como gran sexto factor de esta gran matriz de riesgos electorales, se dedica a detallar todos los aspectos que
que ponen en cuestionamiento la transferencia del sistema electoral actual. Y tiene que ver con los procesos de escrutinio. Es decir, hay una obsolescencia legal en el marco normativo que lleva a que los procesos de escrutinio no tengan la celeridad, la transparencia y la publicidad necesaria como los mecanismos de seguimiento y de control pues idóneos para esto. Hay una ausencia de una arquitectura unificada que permita el proceso de escrutinio en Colombia, la hibridación entre papel y software y la no aplicación del voto electrónico en Colombia. Bueno, así sucesivamente una serie de factores como la falta de trazabilidad, el exceso de intervinientes en los procesos de escrutinios, redondean esto que para la MOE es una gran matriz de riesgos electorales. 6 factores de los cuales cada uno de ellos se desprenden en un promedio de 5 o 6 subfactores que muestran que este primer principio del que hablamos, el de garantía de la transparencia, pues hoy adolece o no se garantiza en el sistema electoral actual. Para prueba de esto, ya lo advertía en el año 2007 el ex procurador general de la Nación de aquel entonces, Edgardo José Maya, que planteaba en una entrevista casualmente a Yamid Amad, frente a la pregunta si Colombia se garantiza o no la transparencia electoral, él respondió lo siguiente, y abro comillas y me permito leer lo que en su momento el ex procurador señalaba. Él señalaba lo siguiente frente a la pregunta de la transparencia, dice, no se garantiza. Yo digo que el actual código electoral, refiriéndose al 1986, y el actual sistema electoral no debería haber elecciones, decía Maya en ese instante. Y explicó y profundizó que la compra de votos no ha desaparecido en Colombia, que cada vez se sofistica más esto, el sistema más audaz y ha llevado incluso a niveles de compra de jurados, compra de votos, la operación se realiza voto a voto con la compra de jurados, bloques de cantidades de votos. Decía Maya en ese momento también que los problemas no son exclusivos de ninguna región en particular del país y que él lo demostró durante todo este esquema, que el sistema electoral vigente para este momento, que en gran parte es el mismo de la actualidad, se propicia o por lo menos se induce al error o a los mecanismos de fraude. Entonces, como vemos, el primer criterio que quiero proponer para el día de hoy es el de la garantía de la transparencia. Una reforma política y un sistema electoral que sea apropiado a un país que aspira a ser democrático debe garantizar la transparencia. El siguiente criterio es las garantías de los derechos políticos plenos y la lucha anticorrupción. Es decir, no falta con la transparencia para que el sistema electoral funcione. Una reforma electoral debe servir para frenar en serio la corrupción política en Colombia y para ampliar los derechos políticos democráticos. Sobre todo este segundo, ¿no? La ampliación de los derechos políticos. La gran promesa de la Constitución del año 1991 frente a la antigua y obsoleta Constitución de 1886 fue la de la apertura democrática y la ampliación de los derechos democráticos. Esto implica que en términos de garantías de derechos políticos plenos y lucha anticorrupción haya una unificación y actualización de normas que garanticen la participación plena de la ciudadanía, tanto de quienes aspiran a ser elegidos como los que deseen elegir, en escenarios de alternancia, de acceso plural a las poblaciones, sectores y territorios. Esto implica mirar en detalle la composición poblacional de quienes aspiran a los cargos públicos. Implica premiar la experiencia y veteranía política de quienes hagan bien las cosas, pero también incentivar el acceso a los jóvenes, mujeres, en términos de relevo generacional de la representación política en Colombia. El tercer y último gran criterio general que propongo para el día de hoy, para analizar lo que hay y analizar lo que se viene, es precisamente la garantía de un diseño institucional y unos mecanismos democráticos que garanticen los dos criterios anteriores. Hoy la organización electoral está marcada por el protagonismo de dos grandes instituciones, el Consejo Nacional Electoral, que está encargado de la inspección, vigilancia y acreditación de partidos y candidatos ganadores, mientras que la labor de dirección y organización de las elecciones la tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si bien este es un diseño institucional que ha funcionado durante los últimos décadas, realmente es necesario que se revisen a profundidad las características, las funciones y las formas de composición de estas instituciones, particularmente frente, y así lo señalaba el senador
Luis Fernando Velasco hace un instante, frente a la crítica constante que se le hace al Consejo Nacional Electoral frente a una composición política de unos magistrados elegidos por el Congreso, que hace pensar que esto que se constituye allí alrededor de este Consejo Nacional Electoral es una suerte de partidocracia, que pone en dificultad la inspección, la vigilancia objetiva de los procesos electorales y políticos en Colombia. Y la segunda observación, ya en materia de la Registraduría Nacional, pues que hoy, en pleno siglo XXI, todavía, aunque ha habido unas mejoras sustanciales en términos tecnológicos, seguimos utilizando técnicas rudimentarias de organización electoral como el papel y los tarjetones, sobre todo en el marco de lo que veremos más adelante, implica la promesa de transparencia que trae el voto electrónico. Y para terminar este tercer gran criterio general, pues partir de la idea de que, y así lo dejaba ver también el senador Luis Fernando Velasco, la formación voluntaria de las listas a los cargos plurinominales, sean cerradas o abiertas, deben ser de manera voluntaria y con criterios de democracia interna de los partidos, y una revisión, digamos, en términos de mecanismos democráticos de lo que hoy se conoce como el umbral, que ojalá, como lo voy a sustentar más adelante, pudiese bajar del 3% al 2%. Entonces, como verán allí, están expuestos esa gran pregunta y los tres principales criterios que yo sugiero tener en cuenta para observar lo que tenemos hoy y lo que se viene para adelante, o lo que realmente requerimos en términos de una reforma política y electoral en Colombia. Entonces, entrando en materia, tres grandes proyectos de reforma legislativa hoy se presentan en el Congreso de la República. Tenemos allí los proyectos de acto legislativo de iniciativa ejecutiva, como en el caso del proyecto de ley número 234 de 2020 Senado, por la cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones, que tiene como autoría el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Se ha dicho de paso, este es un proyecto de ley estatutaria que implica o tiene, digamos, un mensaje de urgencia y que desde la institucionalidad llama a actualizar ese estatuto o ese código electoral de los años 80. Y en materia, pues, de lo que propone, pues hagamos un ejercicio muy rápido de qué plantea en el marco de estos tres criterios esta propuesta de reforma electoral y política. Por ejemplo, en materia de transparencia yo podría sacar dos conclusiones iniciales de esta propuesta. Bueno, lo primero es que plantea un acceso a todas las etapas del proceso electoral en términos de observación y monitoreo del proceso electoral, pero lo condiciona a situaciones en las que haya reserva legal y no se puede garantizar esa publicidad. Es relativamente comprensible esa condición de reserva legal, pero no es clara en la propuesta a qué obedece y por qué debe haber una reserva legal en un proceso que, como lo señalaba el interviniente anterior, pues es necesario en términos de transparencia tener toda la exposición posible para que el electorado y la opinión pública pueda evaluar qué es lo que está pasando en ese proceso electoral. Inquieta en el marco de esta situación que esta propuesta plantee que el Consejo Nacional Electoral, gracias al artículo 153, su numeral 10, pueda cancelar la acreditación de observadores y restringir a estos de eventualmente no permitirles hacer públicos sus informes antes de su radicación. Esto es importante en materia en que pues muchas de estas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que prestan una labor importante de monitoreo y acompañamiento de los procesos electorales, pues se puedan ver abocados en una eventualidad a no poder ejercer su acreditación de observación o a no contar con una libertad de expresión para la emisión o la publicación de sus informes antes de su radicación ante el Consejo Nacional Electoral. Eso en términos de transparencia, digamos, pone un punto de observación en este proyecto que nos llama la atención frente a la necesidad de precisar o por lo menos explicar estas situaciones.
En materia de derechos políticos plenos y lucha anticorrupción, ¿qué nos puede proponer esta primera reforma de iniciativa ejecutiva? Bueno, vemos como positivo que además del artículo 80, el establecimiento de unas reglas especiales para la inscripción de candidatos de coalición a cargos uninominales, se incorpore la posibilidad de las listas de coalición a cargos plurinominales en virtud del artículo 262 de la resolución 2551 del 2019 y las sentencias del Consejo de Estado que permiten esa posibilidad. Es decir, lo que se deriva de la ley 1475 en materia de la posibilidad que los partidos pequeños puedan coaligarse al Consejo, a la Asamblea o al Congreso en escenarios territoriales donde no se alcance el 15% del censo electoral. Es una posibilidad, digamos, positiva que trae la antigua ley y que este proyecto de reforma lo contempla y lo lleva a rango estatutario, lo cual lo vemos como un aspecto muy positivo. Hay un aspecto que plantea, digamos, que puede llegar incluso a ser calificado como negativo del proceso que ha vivido en las discusiones en las comisiones de este proyecto de reforma, y es el hundimiento del artículo nuevo sobre el registro de la fusión y la escisión de los partidos y movimientos políticos, particularmente frente al derecho que le asiste hoy a los partidos de escindirse de manera voluntaria, acordado en el marco de la ley 1475 del año 2011. Bueno, ahora bien, su hundimiento no afecta a los derechos adquiridos previos a esta reforma, pero sí impide de alguna manera avanzar en la reglamentación de este derecho. El texto inicial tenía esa posibilidad y entiendo en los debates recientes se hunde esa posibilidad. Es importante entrar en la reglamentación de este principio. En materia de diseño institucional, mecanismos democráticos, ¿qué nos plantea esta propuesta de iniciativa ejecutiva? Bueno, primero, la organización electoral sigue estando a cargo del Consejo Nacional Electoral, a quien le mantiene su función de inspección y vigilancia, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil su labor de dirección y de organización de las elecciones. En eso no hay mayor cambio posible, incluso porque en el caso del Consejo Nacional Electoral seguirá rigiéndose por los artículos que habitualmente lo hace en materia de sus funciones de inspección, a vigilancia y acreditación. Lo único novedoso que podríamos ver ahí es que se propone aumentar la burocracia en la creación de unos consejos seccionales electorales que serán reglamentados por el mismo Consejo Nacional Electoral. Entiendo que esta propuesta en el texto original estaba presentada y en la comisión primera fue votada negativa, pero es un hecho bien cuestionable plantear una creación de un consejo que en términos burocráticos no tiene una justificación fiscal, como así lo hicieron ver algunos parlamentarios de oposición de la comisión primera de la Cámara. En el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil no hay mayor cambio en cuanto a lo general, digamos, pero en lo particular se evidencia la aprobación hasta el momento del artículo 29, que tenía una proposición de archivo, pero aún así se aprobó, y que crea 2 seccionales más para la Registraduría Nacional por cada departamento en el país. También, al igual que el punto anterior, en relación con la intención de los consejos seccionales, aquí no queda clara la justificación fiscal o la operatividad de la necesidad de ampliar la estructura burocrática de la Registraduría Nacional del Servicio Civil. La reforma entonces también elimina los periodos de inscripciones de cédulas y establece un esquema en el que el Estado ubica al ciudadano en el puesto de votación según su dirección de residencia, lo que se denomina como el domicilio en el censo electoral. Esto es un punto, digamos, que ya venía de la normatividad anterior, pero que es innovador en la medida en que eventualmente esto podría suprimir los periodos de inscripciones de cédulas como hoy las contemplamos, y que entiendo busca contener ese fenómeno tan difícil de la transhumancia electoral. Aspectos positivos, digamos, el reconocimiento y el aumento de las cuotas de género en las distintas listas o curules
en el Senado y la Cámara, que son tan importantes en materia de reivindicaciones de la participación política de la mujer. Significativo en materia de diseño institucional y mecanismos democráticos, un avance parcial, bien sustantivo, que se encuentra en el artículo 159 de esta propuesta, al definir dos tipos de modalidades de voto, una presencial y una no presencial. Digo que es un avance parcial, es un avance, pero es parcial en la medida en que lo que se aspira en términos de transparencia, emulando a muchos procesos en otros países del mundo, es la implementación inmediata del voto electrónico, cosa que Colombia no lo ha hecho a pesar de las exigencias que se le han hecho en esta materia. No obstante, así esta propuesta no entre de lleno a la aplicación de la modalidad del voto electrónico de lleno, hay un avance parcial al plantear el componente electrónico en la modalidad presencial y en la modalidad no presencial. En la modalidad presencial se plantean tres modalidades de voto. La primera, la manual, que es la forma tradicional, la que hoy tenemos de los tarjetones. La segunda es lo que denomina el proyecto una modalidad electrónica mixta, en donde el voto se hace en una terminal electrónica en el puesto de votación, pero imprime un voto que irá a una urna real. Y una tercera, digamos, posibilidad en ese voto presencial es que el voto sea anticipado, es decir, que se pueda depositar de manera previa a las fechas o a las jornadas electorales. Aquí, pues claramente la inclusión de la tecnología electrónica es un avance, pero se cuestiona, digamos, la negación de dar un paso adelante hacia la migración de un voto electrónico total. Esta idea de imprimir los certificados y depositarlos en una urna real puede mantener prácticas de mal uso en el conteo, el preconteo y el escrutinio, que puede llevar a polémicas de todo tipo que se presentan incluso hoy en la presencialidad y en el método manual. Eso frente a la presencial. El avance significativo se va en materia de no presencial, entonces, donde se plantea el uso de tecnologías electrónicas remotas, que no implica la presencia en un puesto de votación y que se pasa a través de un medio electrónico. Esto es importante, es un paso significativo, pero repito, ojalá se diera en términos generales para que tanto la presencial como la no presencial migremos de una vez a la promesa de transparencia que trae el esquema del voto electrónico. Y en esa dimensión del voto no presencial, una segunda modalidad, que es el voto anticipado electrónico remoto, efectuado con anterioridad a la fecha electoral, fuera de un puesto de votación en un medio electrónico. Esto es aplicado fundamentalmente a las elecciones fuera del país o para los colombianos en el exterior. Entonces, la creación de ese voto anticipado, que es una novedad significativa, es importante valorarla, pero repito, todavía pareciese que la propuesta no teme dar un paso adelante y contundente hacia la aplicación de una tecnología de voto electrónico tanto de manera presencial como no presencial. Y bueno, y un punto importante en el artículo 256 es la definición de los conceptos sobre violencia contra mujeres en la vida política, que esto es importante y que, repito, al igual que el punto anterior, significa un avance parcial en materia del reconocimiento de derechos de la mujer en la vida política y electoral. Según principales medios especializados, plantean que esta reforma tiene dos grandes bloques, unos que han conformado algunos consensos y otros disensos. Los consensos se presentan frente a la definición del concepto de ciudadanía electoral, la eliminación del proceso de inscripción de cédulas, la modificación en la manera en que se escogen los jurados de votación, la implementación de diferentes modalidades de voto, la reglamentación de las encuestas antes de elecciones y la reducción de la posibilidad de fraude en las mesas a través de la verificación biométrica y el establecimiento de formas mixtas de voto electrónico. No obstante, hay disensos todavía alrededor del domicilio electoral, el número de registradores, la forma en la selección y el establecimiento de las cuotas de género. Incluso hay críticas que surgen alrededor del poder que tendría el registrador de turno para definir las tecnologías que se implementen. Bueno, digamos que allí una primera aproximación a ese primer
gran proyecto de reforma electoral de origen ejecutivo, desde la perspectiva, repito, de esos tres criterios: el de la transparencia, el de los derechos políticos plenos y la lucha anticorrupción, y el diseño institucional y mecanismos democráticos. Rápidamente, para analizar el segundo, no me voy a detener mucho en este porque ya lo expuso de una manera muy completa el senador Luis Fernando Velasco. Está el proyecto de acto legislativo número 02 del 2020, acto legislativo de autoría del senador Luis Fernando Velasco, y que tiene, digamos, algunos avances, pero también algunas situaciones que pueden generar inquietudes desde los sectores políticos y los sectores académicos. Pero lo primero es que en términos de transparencia, es muy positivo que avanza en la definición de una financiación estatal, pública, general, para cargos uninominales y parcial para los plurinominales. Eso es importante en términos de la lucha contra la filtración de dineros privados en las campañas, que crean las asimetrías y bueno, y los problemas que hoy se presentan por la financiación de las campañas. Y la segunda es que hace algunas precisiones frente a la limitación de los derechos políticos por sanciones ante decisión judicial o ejecución inmediata, que es importante para el trámite del ejercicio político de los aforados una vez son elegidos, que están en procesos tanto disciplinarios como penales en relación con su ejercicio político. En términos de derechos políticos y lucha anticorrupción, se plantea entonces una limitación a las aspiraciones de continuidad a las corporaciones públicas de los candidatos, al reducir a 2 periodos consecutivos o no consecutivos la posibilidad de hacerse elegir. Aquí surgen algunas preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué 2 periodos y no 3 o no 4? Es decir, ¿cuál es el criterio? Aquí hay que señalar algunas consideraciones frente a esa limitación. En Colombia no hay curules vitalicias. Lo que hay son, en algunos casos, prácticas clientelares que eternizan a algunos congresistas, que es diferente. Incluso cuando yo participé como promotor de la consulta anticorrupción, estuve de acuerdo con lo que definía la pregunta séptima, que proponía un límite de 3 periodos consecutivos para los elegidos al Congreso. Propuesta que inicialmente estaba inspirada en la intención de rotar en el poder y promovida también incluso por Transparencia por Colombia, en un periodo de una trayectoria parlamentaria productiva de un congresista de 12 años en promedio, que permitiese pues el desarrollo de una carrera política, repito, para aquellos casos que hacen bien las cosas y que merecen tener una continuidad. Además, la especificidad de la consecutividad o no y la redacción no es clara, la razón del por qué se limita la aspiración de continuidad en las corporaciones públicas a 2 periodos consecutivos. Entiendo, digamos, la intención de buena fe frente a esos casos en que se atornillan en las curules, pero puede poner en riesgo el derecho constitucional de los partidos y de los candidatos de tener un periodo mayor en el que pueda desarrollar una vida parlamentaria productiva y efectiva. Sobre todo en los contextos de los partidos pequeños, minoritarios o alternativos, que tienen en sus liderazgos pues una apuesta bastante grande en esa continuidad. En términos de diseño institucional y mecanismos democráticos, entonces esta segunda propuesta nos habla de la ampliación de circunscripciones especiales, en particular en el ámbito internacional. Esa es una ampliación positiva, y cualquier estrategia de ampliación o fortalecimiento de derechos es bienvenida. Pero esto que expuso hace un instante como propuesta neurálgica, esta propuesta del senador Luis Fernando Velasco en relación con la lista cerrada obligatoria en alternancia consecutiva con la lista abierta, es una cosa que pues todavía no generan consensos, entre otras porque los intereses alrededor de estos son de diversa índole. Yo creo que no conviene, digamos, ni política ni prácticamente esta propuesta, en la medida, y hablaré un poco desde los partidos pequeños, los partidos minoritarios o los alternativos y de oposición, porque como se dijo anteriormente, pues la lista cerrada puede servir incluso para esconder a candidatos desacreditados,
y realmente en la práctica no combate de verdad la corrupción y sí ataca la presencia o la continuidad de partidos pequeños o alternativos. Incluso porque además esta obligatoriedad de cada 4 años cambiar la modalidad de lista cerrada a lista abierta puede hacer imposible, en algunos casos, las coaliciones de fuerzas minoritarias para el Congreso, las asambleas o los consejos en el marco de la resolución 2151 del 2019, y entraría incluso en contradicción con lo que está en trámite en la propuesta anterior de Código Electoral, que contemplaba la posibilidad de que los partidos pequeños que en los territorios no alcanzasen el 15% del censo electoral, pues pudieran coaligarse para poder llegar a estos espacios. Escenario de convergencia que solamente se entendería, digamos, en un escenario de lista abierta, de lista con voto preferente. Digamos, no es este análisis una descalificación total de la lista cerrada, pero considero que, en cierta forma, el hecho de condicionar desde el Estado a que el partido defina el tipo y el carácter de lista, pues es en cierta forma antidemocrático y pone en riesgo, repito, la situación de algunos partidos pequeños o minoritarios. Por ejemplo, incluso ahí hay un párrafo transitorio que obliga a que esta alternancia arranque en el año 2022 de una vez con las listas cerradas, en el que se espera, y es la proyección de muchos de estos sectores políticos, poder abrazar esa posibilidad de convergir alrededor de listas de coalición para poder alcanzar los umbrales y renovar el Congreso en las próximas elecciones. Atarlos de esa manera es, en cierta forma, por lo menos para el 2022, poner en riesgo muchos ejercicios políticos de convergencia alrededor de esas elecciones, que, bueno, digamos, lo dejo para el debate. Es decir, aquí, y es una premisa, digamos, casi que de principio general, lo correcto, pensaría yo, en una democracia que aspira a ser libre y competitiva, es que los partidos puedan elegir libremente el tipo de listas y si optan por listas con voto preferente o cerradas, y que estos deben ser definidos por criterios particulares de democracia interna que permitan las coaliciones interpartidistas para los partidos que tengan dificultades de combatir contra maquinarias electorales que pueden asumir con tranquilidad y facilidad las listas cerradas, muchas de ellas hechas a lapicero, pues a dedo. Entonces, digamos, esa es como mi reflexión frente a ese debate, en mi cuestionamiento frente a la obligatoriedad y en la obligatoriedad alternada que implica que en el 2022 tenga que arrancar con las listas cerradas. Esto en relación con este tema que, como lo decía el senador Luis Fernando Velasco, pues es bastante polémico hoy día, sobre todo en las asimetrías prácticas y políticas que tienen muchas organizaciones políticas frente a partidos tradicionales o a grandes maquinarias electorales. Y además por una situación en la que yo coincido con el senador Luis Fernando Velasco, es que la definición de la composición de esas listas pues debe ser propio del resorte interno de los partidos políticos en el marco de unos criterios generales de democracia interna que en esta reforma no están claramente definidas, y en las cuales de llegarse a imponer esta lógica de la lista cerrada sí es importante definir, porque entonces si no se definen los criterios de democracia interna, la obligatoriedad de las listas cerradas no va a cumplir el propósito, el noble propósito que tienen los autores de esta propuesta. Otro elemento en materia del diseño institucional y mecanismos democráticos que contempla esta propuesta es que nada que disminuye el umbral. Es decir, este es un reclamo que los sectores de oposición y alternativos y pequeños han venido insistiendo en la necesidad de que ese umbral del 3% se replantee. Y lo mantiene en la medida en que va en contracorriente con la tendencia electoral que ha llevado a que los partidos tengan que hacer convergencias a todo nivel para poder llegar a los cargos de elección, porque yo creo que es necesario en este o en futuros proyectos de reforma que se analice con detalle este tipo de umbral. Es un hecho cada vez más evidente que los partidos necesitan coaligarse para poder alcanzar el umbral. Entonces, mantener un umbral alto, pero una situación de coaliciones, pues no cumple las funciones que inicialmente se pensaron quienes impusieron este umbral. Umbral que se ha dicho de paso, cuando se implementó en Colombia, se hizo en un contexto de plena antidemocracia que
tenía como propósito cerrarle el paso a las fuerzas que históricamente son minoritarias o pequeñas o que no hacen parte de los partidos tradicionales en Colombia. Finalmente, digamos, es positivo pensar en la creación del Tribunal Electoral. Creo que ese es un importante aporte que también el senador Luis Fernando Velasco nos planteaba allí en su intervención. Y el hecho de que haga parte de la jurisdicción contencioso administrativa también es positivo porque en cierta forma le saca al Consejo Nacional Electoral ese órgano disciplinario político, pues la posibilidad de que se ejerza esa inspección de vigilancia por parte de 7 magistrados elegidos mediante concurso de méritos es una propuesta bien positiva. La dificultad es que en esa propuesta no se encuentra de qué manera se articularía con las funciones hoy existentes con el Consejo Nacional Electoral y cómo se suprimiría esa función que hoy tienen los magistrados en las condiciones actuales. Llama la atención, no se encuentra la razón clara en la exposición de motivos y en el texto, digamos, la modificación que se le hace al artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, que en el marco de esta reforma política autoriza la conformación de un nuevo partido a un número plural de congresistas, miembros de la misma, o de diferentes bancadas del Senado y la Cámara, cuyos votos obtenidos en las elecciones equivalgan como mínimo al umbral para la obtención de la personería jurídica. Esta es una propuesta bien interesante que sería muy buena profundizar en una eventual exposición o debate futura con su autor que me antecedió en la palabra. Finalmente, entonces, 3 reflexiones frente al tercer proyecto de acto legislativo, de autoría del honorable senador Temístocles Ortega Narváez, José Daniel López y otros senadores que plantean la modificación de unos artículos, particularmente el 107, el 258 y el 262 de la Constitución Política de Colombia, y que tiene, digamos, como intención, al igual que las 2 reformas anteriores, a avanzar en la reforma del sistema electoral colombiano. De aquí me voy a referir rápidamente, son 4 o 5 artículos los que componen este propuesto, a cada uno con algunas reflexiones. El primer artículo de este proyecto de acto legislativo, entonces, crea una tarjeta de identidad política para tener censo de militantes de partidos para prevenir la doble militancia. Eso es bien saludable y bien interesante, que fortalece a los partidos políticos, la cultura política, evita la doble militancia y ayuda en términos de cultura política a crear una cultura partidista y democrática. Obliga a los partidos a elegir de manera democrática a los candidatos. Este es otro elemento positivo que tiene esta reforma, que avanza precisamente en los mecanismos internos que lleven a la construcción de estas listas, sean abiertas o sean cerradas. Incluye el criterio de paridad de género en las listas de candidatos, lo cual es importante porque incluso lo condiciona so pena de rechazo de la inscripción de la lista. Este es un esfuerzo que hay que hacer desde los partidos políticos para ampliar la participación de la mujer en la política en Colombia. Es positivo también que agregue como delitos inhabilitantes para ser candidato a los delitos contra la administración pública, los de lesa humanidad, los delitos contra la participación democrática, en los que debemos ir avanzando precisamente para frenar la reelección de esos candidatos que siguen estando cuestionados o incluso hasta inhabilitados. Es posible entonces que en este marco también sea posible que los partidos sean partidos realmente de afiliados e identificados con tarjetas de identidad. Eso es una cosa bien interesante porque podría, digamos, consolidar la identidad política de los partidos en una apuesta claramente democrática y de participación interna de los partidos. En términos de derechos políticos y plenos y lucha anticorrupción, este proyecto, el tercero, crea, digamos, un senador adicional para las circunscripciones territoriales donde cuenten solamente con 2 representantes. Eso también es positivo en la medida en que amplía la participación de zonas del territorio nacional donde pues, se ven restringidas las posibilidades de tener senado porque sus circunscripciones tienen muy pocos
representante a la Cámara. Termino entonces de hacer esta revisión general, este tercer proyecto de reforma al sistema electoral, señalando algunas ideas frente al diseño institucional y los mecanismos democráticos. No se avanza mucho o casi en nada en la modificación del diseño institucional actual del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría. Permite, a diferencia del anterior proyecto, listas abiertas hasta el año 2022 y de ahí en adelante las condiciona a que sean cerradas. Digamos que aunque conserva la misma identidad de la propuesta del proyecto anterior, se ve también como problemático, como difícil o incluso como poco práctico que se le imponga a los partidos políticos, sobre todo, repito, a los partidos pequeños, minoritarios o alternativos que no gocen de estas maquinarias electorales, a unas listas cerradas que realmente van a limitar la posibilidad realmente de llegar a los espacios de poder público de manera democrática. Positivo en este proyecto de ley que se determina la financiación de campañas netamente estatal, y eso es importante como lo mencionábamos hace un instante. Insiste en la idea de las listas cerradas, bueno, e incluso lo ancla en materia de financiación estatal, en la medida en que aquellos que cumplan con eso, pues tengan esa suerte de estímulo. Repito, eso puede crear una suerte de incentivos perversos a la hora de la conformación de esto y la utilización de esos incentivos. Y repito, sobre todo porque las listas cerradas, aunque propenden por fortalecer los partidos, van a hacer que digamos, que las listas puedan eventualmente ocultar personajes desacreditados que a nombre de quienes encabecen esta lista y tengan un gran apoyo de opinión pública o un gran músculo financiero, pues terminen ganando las elecciones en desmedro con aquellos partidos que, utilizando la misma estrategia de lista cerrada, pero no tengan las mismas condiciones, pues queden por fuera del juego político. En todo caso, digamos, y para terminar con esto, la revisión general de los tres propuestas de reforma del sistema electoral que hoy están en camino en la actual legislatura, lo cierto es que sigue siendo inconveniente que haya tantos proyectos de ley de reforma política por aparte. Esto no contribuye precisamente a lo que planteaba al inicio de mi presentación, digamos, a controlar la dispersión normativa y la falta de claridad en las reglas de juego. En el marco de esto y retomando, digamos, los aspectos positivos de las propuestas, pues plantear tres grandes propuestas para finalizar. La primera, pues que es necesario avanzar en una unificación normativa, a la reducción del umbral, a la libertad en la conformación de las listas apegadas a mecanismos de democracia interna, debe ser como el primer derrotero. Aquí hay que ser conscientes que si bien hay una situación bastante adversa o difícil en materia de delitos electorales, a nombre de la lucha contra este flagelo no se puede sacrificar las condiciones y las garantías democráticas de los sectores de oposición, partidos minoritarios o de sectores que no están vinculados con la política tradicional en Colombia. Por eso, de ahí la importancia de que se revise el umbral y se le permita mantener todavía en libertad a los partidos para la conformación de las listas, sean cerradas o abiertas. Claro que sí, y eso estamos de acuerdo en el marco de unos mecanismos de democracia interna que lo garanticen, ¿cierto? Segunda gran propuesta, mantener la financiación estatal como está, o por lo menos mantenerla de carácter igualitaria entre los partidos para limitar las asimetrías que tienen las candidaturas y las campañas en el ejercicio del proselitismo al enfrentar a partidos y candidatos en pie de desigualdad en materia financiera y económica. Y una tercera y gran propuesta final, pues pensar en ajustar, digamos, en revisar las funciones, la elección y la configuración de la actual organización electoral, tanto en cabeza del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
tercer y última propuesta que no ha sido muy profundizada por las reformas que están en trámite, pero que yo pienso son fundamentales avanzar para evitar lo que algunos académicos han logrado llamar como una suerte de partidocracia, particularmente frente al ejercicio de inspección, digamos, una falta de transparencia al estar compuesto de una serie de magistrados que son elegidos por el mismo Congreso. Y en materia de Registraduría Nacional, pues avanzar precisamente en el ajuste de la estructura, las funciones y en la modernización de que garantice una transición cada vez más rápida hacia el voto electrónico y mecanismos de validación de la identidad y del ejercicio pues, eficiente del voto popular. Julián, yo agradezco pues la atención prestada y pues hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias, Yaylor, por tu intervención. Muy interesante tu intervención. Quisiéramos realizarte algunas preguntas que trae nuestro público. Carlos Alberto Liñán López pregunta: los concursos de méritos a nivel nacional han quedado en entredicho. En ese sentido, ¿no cree que resultaría impráctico crear más órganos de control? Sí, digamos que ahí hay dos situaciones que se presentan como contradictorias, pero es un escenario que tenemos que abordar. Por un lado está la conformación de espacios de inspección y vigilancia elegidos políticamente, y por otro lado el escenario de la posibilidad de elegirlos por mecanismos de mérito, como se hace en la rama judicial. Estos dos contextos en Colombia pues están pues, seriamente cuestionados. El uno por los acuerdos políticos que implican ese carácter de elección política, y los otros por los cuestionamientos a los procesos y procedimientos. No obstante lo anterior, yo creo que hay que insistir en el segundo mecanismo y más bien dotar a las instancias como la Registraduría Nacional, pues que blinden los procesos de meritocracia con mejores procesos y procedimientos que garanticen realmente que quienes lleguen a ejercer esos cargos de inspección y vigilancia o de control pues estén ajenos a los procesos políticos y garanticen precisamente esa objetividad y esa transparencia que se espera de esos órganos de control. Muchas gracias, Yaylor. Nuestra segunda pregunta está un poco fuerte, pero creo que es interesante responderla. Pregunta Gerardo Sánchez. Un analista político afirma que las elecciones se ganan es en la registraduría. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso es una afirmación además que no es nueva, ¿no? De hecho, se hizo carrera durante muchos años en la historia política de Colombia, desde bien mediados del siglo XX y más durante el Frente Nacional, pues la famosa expresión de quien escruta elige. Digamos que esa es una premisa que ha acompañado al sistema electoral y político en Colombia desde antes y después de la Constitución 91, pero que se profundiza con los escasos recientes de la gran cantidad de observaciones que se hace en el ejercicio tanto del preconteo como de los escrutinios, todos ampliamente documentados por la Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia, la organización Paz y Reconciliación o incluso el movimiento, la organización Viva la Ciudadanía. Y es que sin generalizar, digamos, porque ahí está el problema, sin generalizar, sí es necesario identificar todas las fases de ese proceso electoral que permita dos cosas, pienso yo. Una publicidad máxima de la información en tiempo real, cosa que solamente lo facilitará escenarios electrónicos. Este tema de los mecanismos manuales tendrán siempre la posibilidad de alteración y de violación de la trazabilidad de los procesos. Y dos, un proceso de control interno y externo que incida en el ejercicio de los funcionarios que están encargados de estos procedimientos para que cualquier cuestionamiento o duda como el que plantea
la persona que me planteó la pregunta pues pueda ser resuelta. Y yo creo que el problema está en que estos proyectos de reforma no avanzan mucho en ese sentido. Yo no podría afirmarlo porque además se requiere de una investigación muy profunda, pero repito, estas organizaciones han avanzado mucho en la identificación de una serie de irregularidades en los procesos de atipicidades estadísticas que se dan en los procesos de preconteo y escrutinio, en los cuales pues están marcados prácticas irregulares que alteran los resultados políticos y electorales en Colombia. Ahora, repito, eso se resuelve con esas dos alternativas, profundizando la posibilidad de máxima publicidad de la información en los procesos, los procedimientos y digamos, de la participación ciudadana y de los agentes de observación y monitoreo de estos procesos, y por otro lado, el fortalecimiento de las instancias internas y externas de control en el seguimiento de esto, dígase usted del ejercicio que hace las IAS alrededor de este proceso, no solamente lo que le compete a la registraduría, sino en materia disciplinaria, penal y demás, a cargo de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y las demás entes de control. Rafa, y para terminar, tenemos varias preguntas que voy a tratar de resumir en una sola porque tienen todas que ver con el mismo tema, que es el tema del voto electrónico. ¿Qué tan seguro es? ¿Cómo se mitiga? ¿Qué posibilidad hay de, digamos, hackeos, votos piratas? ¿Cómo se controla? ¿Qué tan seguro sería para el sistema político colombiano? ¿Es conveniente o no? Y también qué relación si funcionaría más bien el tema del voto obligatorio como un mecanismo correctivo para nuestro sistema político y electoral. Bueno, esas dos preguntas son bien importantes y complejas. La primera tiene dos debates, un debate de tipo político y un debate de tipo tecnológico. El debate de tipo político es que, y en eso no podemos ir en contra del desarrollo de la ciencia y la tecnología, es que las instancias de herramientas tecnológicas permiten no solamente digamos, la inmediatez en el ejercicio del voto, sino también la posibilidad del acceso a estas. Ahora, esto implica un problema de voluntad política en términos de actualización tecnológica del país, que garantice, digamos, la conectividad necesaria para que en todo el territorio colombiano se pueda hacer. Entonces, políticamente, la reflexión frente al voto electrónico es si estamos dispuestos a que el ejercicio de la participación del voto sea en tiempo real o no, y dos, si tenemos o no la voluntad política para financiar la conectividad plena que esto lo garantice. Y en términos tecnológicos, pues ser conscientes de que estas nuevas tecnologías han avanzado mucho no solamente en la rapidez y en la inmediatez del procesamiento de los datos, sino también en el control y la trazabilidad de los procesos, que bueno, alguien dirá, pero no hay nada infalible en el mundo. Estoy de acuerdo con esa apreciación, pero por lo menos permite escenarios de monitoreo o digamos, pruebas periciales que permitan identificar o rastrear escenarios de alteración o de fraude en tiempo real, digamos, que en el proceso análogo o físico, pues ustedes han visto, se demoran en los trámites del manejo de los tarjetones, de los formularios, de las dificultades manuales, del tipo de letra, los tachones y demás que tiene el sistema análogo. Entonces, esos dos escenarios se tienen que sopesar, el tecnológico y el político, y avanzar en ese sentido. Repito, la primera reforma avanza un poco en la incorporación del voto electrónico, pero siento yo todavía es insuficiente y hace ver allí, digamos, una falta de comprensión de esta realidad tecnológica. Y, digamos, pienso yo, puedo equivocarme, en no adquirir el compromiso de avanzar en la garantía de la conectividad que permita la implementación
100% de un voto electrónico, que pienso yo es la principal, y en eso estoy de acuerdo, la principal dificultad material que se tiene. Y frente a lo del voto obligatorio, bueno, todo depende del contexto de la cultura política de un país, entendiendo cultura política no qué tan culto, qué tan inculto, sino en términos de la apropiación que se tenga de la política en los contextos de la vida cotidiana de los colombianos y las colombianas. Es decir, que tanto hoy la abstención define una respuesta realmente en contra del sistema político o sencillamente hace parte de unas dificultades materiales que hacen que la gente no crea en el sistema político. No sé hasta qué punto el voto obligatorio lo garantice y pueda significar, al igual que mecanismos tan radicales como la lista cerrada, conlleven a que pues el voto se haga efectivo, pero no se avance mucho en el ejercicio consciente del mismo. Entonces, yo creo que es un tema de progresividad. Los países que tienen voto obligatorio son países de un alto nivel de desarrollo económico, social y cultural, y ejecutivo y educativo, que a diferencia de los nuestros, pues distamos mucho todavía de ese tipo de escenarios. Esta segunda pregunta, pues es la más difícil, pero creo que todavía hay que avanzar porque, digámoslo, y con esto poder redondar estas preguntas. El problema de la reforma política electoral es que tanto usted aplica unos principios que enfrenten de manera, digamos, seria la corrupción política y amplíe los derechos políticos. Ahí está el debate, digamos. Cualquier intención de reforma tienen que aportar en esos dos sentidos. Y una última pregunta ya para cerrar. Julián, disculpa, no escuché la pregunta. Dime. No escuché la pregunta, algo pasó con la conexión. Ah, qué pena. ¿Ahí ya me oyes? Sí, señor. ¿Cómo podrían las instituciones electorales asegurar o proporcionar un ejercicio electoral democrático y transparente en zonas remotas a las que no llega el Estado? Wow, esa es una labor de una acción coordinada interinstitucional. Es decir, claramente aquí yo me he centrado en el análisis de la organización electoral y la principal responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, pero eso solamente se garantiza con una acción coordinada interinstitucional, donde, repito, las entidades de control, la fuerza pública, y las demás instancias, tanto desde el Ejecutivo a nivel nacional, regional o municipal, actúen, al igual que la personería, la Defensoría del Pueblo y demás. Ahora, hay unos hechos que obviamente no alcanzamos a analizar acá, que eso sí nos diferencian de todos los países del mundo, y por eso cualquier análisis tenemos que hacerlo aterrizado a nuestras condiciones concretas, es que hay unas situaciones que incluso yo las mencionaba, en el marco de la matriz de riesgos electorales que la MOE nos plantea para el año 2019, y son los factores de violencia y de tensiones generadas por el posconflicto. Son dos factores que claramente pueden incidir en estos procesos que desbordan el ámbito normativo y práctico de la organización electoral actual, que reviste una acción coordinada, organizada, interinstitucional y un compromiso general del gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, de destinar los recursos, la tecnología y el personal necesario y idóneo para brindar estos procesos. No hay otra, digamos, estas dificultades no las tienen otros países porque no sufren los flagelos que nosotros sufrimos, como el de la violencia, y pues que están muy arraigados también, o muy, digamos, conviven mucho con los otros riesgos electorales, como los derivados del fraude electoral y la financiación de campañas. Es lo que yo podría decir frente a esa última pregunta. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra CAEL. Una excelente exposición y pues se complementó perfecto además con la intervención del senador Velasco. Muchísimas gracias por tu apoyo y
Un gusto tenerte en nuestros espacios, CAEL. A ti, Julián, por la invitación. También un saludo muy especial de nuevo al doctor Gregorio El Hash, a la mesa directiva del Senado y a bueno, todos los integrantes del Centro de Investigación de Altos Estudios Legislativos. Y bueno, un gusto volver a verte, Julián, y bueno, muy atento aquí al desarrollo de la sesión y de las que vienen. Muchísimas gracias. A continuación, nos acompaña la doctora María Paola Suárez Morales. Ella es abogada con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, así como con estudios en contratación estatal, gerencia jurídica pública y alta gerencia. Desde el sector público y privado por cerca de 12 años ha promovido y desarrollado estrategias de relacionamiento con actores gubernamentales, parlamentarios, gremiales y comunales con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento social, territorial e industrial en el país. De igual forma, ha diseñado y ejecutado la creación y transformación de áreas y dependencias corporativas a través del liderazgo y la orientación hacia resultados, logrando el cumplimiento de metas y objetivos corporativos. Y actualmente es la directora de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior. Doctora Paola, bienvenida a CAEL. Muchas gracias por acompañarnos en la cátedra. Bueno, muy buenas tardes para todos, para ti, Julián, para el doctor Lucio, para el doctor El Hach, para todos los miembros de la mesa directiva del Senado de la República, para las personas que hacen parte de este importante panel. Mucho gusto, feliz de estar acá y de poderles compartir un poco como lo que pensamos desde el gobierno y desde el Ministerio del Interior en la materia que nos trae en este momento. No sé si quieras... ¿Aló, me escuchas? Sí, perfecto. Cuéntame. No sé si tengas alguna pregunta orientadora o si quieres un poco que les cuente como en este momento en que estamos en relación con el tema que nos trae. Sí. Quedo pendiente. Me gustaría conocer cuál ha sido como la postura del gobierno en torno a algunos elementos en torno a la reforma política y electoral y cuál es la visión que tienen a mediano plazo de qué elementos deberían transformarse para aumentar la democratización del país. Claro que sí. Bueno, mira, para el gobierno nacional el tema de avanzar hacia una reforma política y electoral no es nuevo. Ha sido un tema que desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque ha estado en la mesa de la agenda legislativa. Ustedes bien sabrán que en el año 2018 se radicó ante el Congreso de la República un acto legislativo que pretendía ser, digamos, una unión entre una reforma tanto política como electoral. Tuvo una vuelta entera, desafortunadamente se archivó en medio de la segunda. Y quiero resaltar tres temas que son muy importantes, no solamente en ese momento, sino que también fueron importantes en las promesas de campaña del presidente Iván Duque y que hoy lo siguen siendo para el gobierno nacional. El primero tiene que ver, por supuesto, con el tema de paridad. Para el gobierno nacional es muy importante y ustedes bien saben que desde el Ejecutivo así ha sido, ese ha sido el ejemplo que el presidente Duque ha dado. Para que no solamente las corporaciones de elección popular, sino en general gran parte de instancias colegiadas puedan estar conformadas 50% por mujeres, 50% por hombres. Ese es un tema súper importante que ahorita quisiera también referirme a lo que en este momento se está tramitando ante el Congreso de la República en el proyecto de ley estatutaria de Código Electoral. También avanzábamos hacia un tema de democratización interna de los partidos. Creemos profundamente que a través de estos espacios de democratización, los partidos políticos pueden tener su propia fuerza y avanzar hacia unos ideales y propósitos comunes. Creemos también en listas cerradas, por supuesto, y en una financiación preponderantemente estatal. Luego del archivo de este proyecto de acto legislativo, digamos que la idea o el propósito del gobierno fue hacer una diferencia, incluso también por técnica legislativa, de qué podía ir a través de un acto legislativo avanzando hacia una reforma política y qué podía ir no necesariamente en el marco de una modificación a la Constitución a través de una reforma al proceso y a la organización electoral. Fue así como en enero de este año se firmó un memorándum de entendimiento en conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, que traía un propósito común y era avanzar en un documento que permitiera avanzar en el fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, del sistema electoral.
un poco como lo decía Rafael, avanzando también hacia una mayor accesibilidad por parte de todos los ciudadanos al momento de las elecciones, a tener mayor claridad en relación con los temas propios del censo electoral, a revisar el tema del transfugismo, a revisar el tema de la transhumancia, en fin, como analizar temas que son coyunturales y que corresponde también, digamos, al legislativo en este caso, poder avanzar para poder tener también unas reglas mucho más claras. Fue un proceso que duró mucho tiempo, digamos, duró todo este año trabajándose, tuvimos el tema de pandemia, incluso insumo, vale la pena resaltar que insumo de este proyecto también fueron las mesas que se hicieron en el marco de esas grandes conversaciones nacionales que ustedes recordarán que se empezaron a implementar finalizando el año pasado, iniciando este año, en donde en conjunto con organizaciones no gubernamentales, con la MOE, bueno, con otras instancias también, Hernán Echavarría, entre otras, digamos que se consolidaron unos insumos que fueron parte de, o que han sido parte de la construcción de este proyecto de ley estatutaria. Finalmente, se consolida un único documento bastante robusto, y fue así como el mes pasado, pues, se radicó este proyecto de ley estatutaria ante el Congreso de la República, dada la importancia que, como les manifiesto, ha tenido por parte del Gobierno Nacional. El texto tuvo un mensaje de urgencia, por lo cual fue tramitado ante las primeras conjuntas y pues ya hoy tenemos, gracias también al esfuerzo inmenso de los coordinadores ponentes y de todos los miembros de las comisiones primeras, un texto que va, esperamos, la siguiente semana para segundo y cuarto debate. Aquí hay un tema muy importante también para resaltar, y es la importancia que ha tenido el tema del consenso. Yo creo que este proyecto realmente, claramente no es un proyecto perfecto, tiene muchas cosas que avanzar. Estamos en este momento iniciando otra vez las mesas técnicas para poder pulir aquellos compromisos que quedaron de las primeras conjuntas, pero creo que vale la pena resaltar aquí y manifestarles a ustedes, a las personas que hacen parte de este importante ejercicio, lo que ha sido lograr consensos, independientemente de los partidos, de las posiciones ideológicas, de las posturas políticas. Creo que ha sido un ejercicio en donde hay fines comunes, hay propósitos comunes, y ese ha sido un poco la importancia que para el gobierno ha tenido y por supuesto también para la registraduría este proceso, que hemos tratado, y creo que así ha funcionado, de poner puntos en donde todos coincidimos y sobre esos avanzar. Sobre las disidencias, digamos, darnos los debates, obviamente pues los congresistas por supuesto en su cabal derecho hacen sus proposiciones, unas se niegan, otras se apoyan, pero aquí lo importante es que este proyecto no es un proyecto de un grupo, no es un proyecto del gobierno, no es un proyecto de la registraduría o de un partido político. Es un proyecto construido y tramitado bajo un consenso que creo que es lo verdaderamente importante. Cabe resaltar, como les decía, que en lo que va corrido de este texto se resaltan temas como el de paridad, por ejemplo, que, digamos, está contemplado para que las listas puedan tener dentro de su construcción un tema de paridad. Por supuesto, hay otros temas, como los que les mencionaba anteriormente, que estaban siendo parte de la reforma política, que por ser más de contenido político que de contenido electoral, aunque hay veces, ustedes sabrán, hay líneas muy tenues entre uno y otro tema, se prefirieron dejar para una posterior reforma electoral. Pero aquí hay unos temas muy importantes que vale la pena también avanzar y comentarles sobre, por ejemplo, la posibilidad que tenga estas personas, lo preguntaba tal vez Juliana ahorita al doctor Rafael, sobre la posibilidad de que más personas que están en lugares recónditos, que están en unas veredas muy alejadas del casco urbano, tengan la posibilidad de tener puntos en donde puedan acceder
a urnas y puedan votar de una manera más, digamos, tranquila, donde puedan ejercer su derecho al voto de una manera más normal que irse 6, 7 horas en diferentes medios de transporte para poder llegar al casco urbano o al centro poblado a poder ejercer su derecho. Entonces, digamos que son temas muy importantes que vienen, como les digo, dentro del texto. En este momento, si bien, también lo mencionaban ahorita, en el documento inicial existían 2 modalidades de voto. Hoy realmente, como está el texto, dado que fue eliminada la segunda parte del artículo, solamente queda una posibilidad de voto, que es el voto presencial, que a su vez tiene 3 modalidades. Digamos que eso también es importante aclararlo, porque muchos hablan del voto virtual, del voto remoto, del voto no remoto. Digamos que aquí, ¿cómo se planteaba? En principio, había dos modalidades. Una, la modalidad presencial, y la otra, la modalidad no presencial. Dentro de la modalidad presencial está la posibilidad de tener el voto manual, que es el que usualmente conocemos, el que nos ha acompañado durante tantos años, el voto mixto y el voto anticipado. Dentro de la categoría de lo no presencial estaba el voto remoto y el voto remoto anticipado. Entonces, digamos que estas consideraciones son importantes sobre la base de que lo que hoy cursa dentro del texto que va para plenarias es la modalidad de voto presencial que contempla las 3 primeras opciones que les planteo. Esto es, la manual, la mixta y el anticipado, con una consideración frente al anticipado que también fue objeto de mucha discusión al interior del Congreso, y era que solamente pudiera ser para colombianos en el exterior, para voto en el exterior, y así quedó dentro del texto que hoy se está revisando. Esas, digamos, han sido también como las modificaciones. Yo creo que se está avanzando también, y el gobierno reconoce que hay un temor, digamos que todo lo nuevo también genera temor, y frente a eso, lo que creo es que debemos ir avanzando paso a paso, cada día a la vez, y sobre eso yo creo que la posibilidad de avanzar hacia un voto mixto también nos permite a nosotros ir confiando en la tecnología para luego, en un momento posterior, poder avanzar de manera total, si se puede en algún momento hacerlo así, hacia un voto 100% remoto. Digamos que eso era básicamente lo que quería contarles, lo que quería transmitirles, decirles que aquí en el Ministerio del Interior, y pues por supuesto, como ya lo mencioné, para el Gobierno Nacional, estos temas son de vital importancia, y muy honrada de estar acá. Espero prontamente ya poderles contar cómo ha quedado el texto final. Y bueno, pues también muy importante como mujer decirles que la importancia de que no solamente dentro de las corporaciones a elección popular, sino demás órganos colegiados del Ejecutivo puedan también tener una cuota de paridad. Es algo que avanza hacia el fortalecimiento de la democracia, lo cual también me complace mucho. Muchísimas gracias por su intervención. Nos está dando como puntos interesantes acerca del tema de la reforma. O sea, estamos hablando de que no, o sea, se retrasaría la implementación de voto electrónico mixto y habría la posibilidad de eliminación de voto no presencial. Ven, de pronto no te explico. Hoy, ¿cómo quedó? Digamos, ¿cómo estaba en la ponencia original, en el texto radical? 2 opciones. Voto presencial, que a su vez tiene, digamos, 3 categorías, que es el manual, que es el mixto, en donde voy a la urna, pero adicionalmente realizo una actividad que tiene que ver con un registro tecnológico, y el voto anticipado. La otra opción es el voto remoto, ¿cierto? Que era el voto remoto en donde no asisto a una urna, simplemente envío una información a través de
un mecanismo, de un software, y el voto anticipado remoto. Esta segunda versión, digamos, esta segunda parte que habla del voto remoto, remoto total y remoto anticipado, fue la que por decisión de las primeras conjuntas se eliminó, quedando solamente la primera opción. Esto es, el voto presencial en las 3 modalidades. Aclarando que la última, correspondiente al tema del voto anticipado, solamente obedece a votación en el exterior. Doctora, ¿cómo vamos a garantizar, por ejemplo, el tema de censo de extranjeros para el caso de los colombianos que viven en el exterior? Es decir, tenemos ciertos datos sobre más o menos qué población existe, pero también tenemos subregistros fuertes. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Por los consulados? Sí, digamos que aquí en el texto, ustedes saben, todo lo que yo les estoy diciendo hoy también es muy importante hacer esa claridad. Ustedes, por supuesto, saben más que yo que hasta ahora estamos en un primer borrador. Todo va a estar dicho en una vez se sancione el texto. Pero en este momento, como está hoy el proyecto, que por supuesto los consulados van a jugar un papel fundamental en la recolección de esa información, en el censo electoral que se va a, digamos, como a actualizar. Y hay un tema también muy importante frente a las votaciones de colombianos en el exterior, y es que no es nuevo una problemática que ha tenido la registraduría en relación con el tema de los jurados de votación. En el texto que está hoy aprobado en las primeras conjuntas, se estableció que va a haber un tiempo peritorio para que aquellas personas que quieran ser jurados de votación se puedan postular a través de una página que, por supuesto, va a crear la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde, cumpliendo con unos requisitos, pues, por supuesto, también se va a hacer parte de este grupo de jurados, facilitando así la posibilidad de tener jurados que permitan ser o hacer parte integrante de todo el proceso electoral, que es lo que en este momento, digamos, ha tenido bastante problemática por parte de pues, la registraduría en los comicios que se realizan en el exterior. Hay un tema también muy importante que me parece que vale la pena resaltar, y es que ustedes saben que a partir del año 2018, si mi memoria no me falla, se establecieron los consejos de juventudes a nivel local, y dentro del texto que hoy está cursando también se generan unas circunstancias o unas reglas para este tipo de elecciones, en cuyo caso, por ejemplo, también se van los jurados de votación para estos ejercicios, también pueden ser menores entre 14 y 17 años cuando se trate de estos comicios. Creo que también avanzamos no solamente hacia el fortalecimiento de las elecciones ordinarias, por así decirlo, sino también hacia el fortalecimiento de las elecciones que en este momento están teniendo también mucha acogida por parte de los jóvenes en el marco de los consejos de juventudes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Sabemos que usted hoy estaba con una agenda bastante complicada por todo esto y pues además atendiendo otros asuntos, pero queremos agradecer la visión también del gobierno en esta intervención. Creo que tenemos ya como las 3 dimensiones del asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, Julián. A ti y a todo el equipo del CAEL un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ok. Y bueno, queremos darle gracias a todos nuestros participantes por su asistencia, a los conferencistas, al senador Velasco por habernos acompañado hoy, al doctor Gregorio, al doctor Rafael. Darle muchas gracias también a la Universidad de Santo Tomás por todo el apoyo que nos ha venido prestando en el desarrollo de esta cátedra. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, le den like a los videos de YouTube que van a poder ver en repetición,
y síganos en Instagram y Twitter, @SenadoCael, y en Facebook, Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos. Nos veremos la próxima semana con otra Cátedra CAEL. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz tarde.